Vamos a estar meditando en la palabra. Todo lo que Dios nos ha venido hablando es un conjunto de cosas que Dios está preparando a la iglesia para que podamos cumplir la función que nos fue dada como iglesia. El Señor nos enseñaba el domingo pasado buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Lo que muchas veces no sabemos, no entendemos, hermanos, es que Dios le concedió al ser humano poder de tomar decisiones en la tierra, y estas decisiones podrían hacer que el cielo reaccionara o los cielos reaccionaran. Y le voy a mostrar de esta manera a la que le llamé las llaves del reino de los cielos. Usted puede anotar eso en su libreta, en su cuaderno de notas, pero debemos de entender algo importante, que quizás hasta nos estamos perdiendo de esta gran bendición y concesión que Dios le dio a los creyentes. Miren, en el tiempo antiguo, hermanos, sobre todo en la cultura grecorromana, en los tiempos en los que el Señor Jesucristo vino a la tierra, estaba la creencia de que la tierra tenía que contentar a los dioses. Son creencias grecorromanas, insisto. Entonces se pensaba que cuando los dioses estaban enojados, mandaban a la tierra toda clase de males, como tormentas, relámpagos. Incluso los griegos pensaban que cuando caían los relámpagos, Zeus estaba enojado. Y esas creencias paganas, hermanos, se proliferaron mucho, de modo que se comenzó a enseñar que cuando los dioses estaban enojados, los habitantes de la tierra o los reyes de la tierra tendrían que contentarlos. Así que se comenzó a propagar la enseñanza de que cuando había terremotos, tempestades, truenos, inundaciones, vientos fuertes, habría que hacer cosas para contentar a los dioses. Y muchas culturas paganas comenzaron a hacer sacrificios, en primer lugar, quizás a veces de ofrendas, de algunas danzas, para calmar las tempestades, para calmar las lluvias, y hasta llegar, según algunos historiadores, hasta los sacrificios humanos para contentar a los dioses. Hermanos, muchas de esas cosas todavía hay en muchas culturas, y desafortunadamente muchas de esas cosas todavía o se metieron o persistieron a lo largo de las décadas en la creencia cristiana, mezclada con paganismo, en la que se enseñaba a que cuando las cosas iban mal desde los cielos hacia la tierra, los creyentes tenían que complacer a Dios de alguna manera para que Él se calmara. Entonces la creencia pagana decía que quizás hoy pudo haber amanecido de malas y amaneció con relámpagos. Entonces la gente decía, Dios está enojado y hay que contentarlo. Y habían cosas que hacían, ofrendas, otros en la actualidad queman palma bendita y cosas como esas. Y yo me acuerdo que de niño salía con un machete a pegarle a los cuatro vientos, porque había que calmar todo este tipo de cosas. Sin embargo, hermanos, si nosotros no entendemos cómo funcionan los cielos y la tierra, le aseguro que nuestras vidas seguirán caminando equivocadamente, e incluso como esto que le estoy contando, que todavía se practica mucho aún en la iglesia evangélica, tratan de contentar a un Dios enojado, tratan de caerle bien a un Dios que siempre está pensando a quién va a mandar al infierno, porque son creencias así. Y eso no es así. Créanme, hermanos, que Dios es bueno. Y sí es cierto que lo que pasa en la tierra puede hacerle cambiar, a veces de parecer y a veces de contentamiento, pero no es que Dios hace cosas para que la tierra responda, no. La tierra tiene que hacer cosas para que Dios responda, eso está por toda la Biblia. Jesucristo vino a enseñar. Pero mire, le voy a recordar algunas cosas, aún ahora sin abrir la Biblia para no tardarnos mucho. Usted debe de recordar que cuando Dios creó al ser humano, le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y gobierne, sojuzgue, llene la tierra.
señoree en los peces, las aves, las bestias del campo y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Él tenga dominio sobre la tierra. Así Dios estaba creando al ser humano y le estaba dando dominio sobre la tierra. Ok, usted avanza y cuando llega al Génesis 3 pasó una desgracia terrible. El ser humano, comprendido en hombre y mujer, desobedecieron al Señor y causaron estrago haciéndole caso al diablo a través de la serpiente que era astuta, y entonces entró el pecado al mundo, a la tierra. Y cuando entró el pecado a la tierra, Dios llamó a Adán y le dijo esto: por causa tuya será maldita toda la tierra. Lo que acabas de hacer acaba de afectar a toda la tierra. Y uno puede darse cuenta, hermano, lo primero que uno tiene que observar es que las acciones de nosotros son las que desatan alguna consecuencia desde los cielos, porque fue Dios el que les dijo: ahora tú eres el que acaba de maldecir la tierra. No fui yo. A mí no me tendrías que contentar, simplemente no debiste haber hecho esto. Yo contento estoy siempre. El problema es que tú acabas de maldecir la tierra. Y usted tiene que recordar que cuando avanzamos en el Génesis y vamos allá por el 6, nos damos cuenta que Dios miró el pecado de la humanidad y vio que la maldad del hombre era grande desde su corazón. Y dijo: el hombre piensa mal de continuo en su corazón. Así que voy a hacer algo. Voy a acabar con todo esto. Voy a enviar un gran diluvio. Y entonces los cielos respondieron nuevamente a lo que estaba pasando en la tierra. No sé si ve que eso está por toda la Biblia. Los cielos, no es que de repente, mire mi hermano, no es que de repente empezaron a venir lluvias y la gente no sabía qué hacer y Dios estaba enojado y había que contentarlo. No. El diluvio vino a causa de lo que estaba pasando en la tierra, pero no por un enojo del Señor, sino por una consecuencia de que el hombre se le fue entregado dominio sobre la tierra. Y el hombre desataba cosas sobre la tierra o podía atar cosas sobre la tierra. Y eso no lo comprendían. Obviamente, desde Adán, hermano, que dijo: la mujer que tú me diste, aprendimos desde que entró el pecado a echarle la culpa a alguien. Entonces, cuando están pasando desastres naturales, nosotros estamos pensando que es Dios el que está enojado. ¿Lo ve? O sea, Dios nos amaneció de malas, comprendámoslo. O contentémosle. Los buenos somos nosotros. Dios es el que cambia de humor. Eso es lo que enseñaban las culturas paganas. Los dioses amanecieron enojados y nos están mandando inundación. Así que bueno, nosotros los seres humanos somos los buenos. Dios, que hay que cambiarle su humor, a lo mejor tiene menopausia o andropausia y hoy a nosotros tenemos que hacer algo. Hay gente que sigue pensando eso. Hay gente que sigue pensando: bueno, voy a cantarle a Dios, no sea que estando enojado me castigue, así que yo prefiero ir a la iglesia. Está pensando en la misma cultura pagana, pero no está pensando como Jesucristo lo enseñó. Yo pretendo hoy enseñárselo como Jesucristo lo enseñó. Jesucristo decía, y está en la Biblia, que era completamente al revés. Que sí, escúcheme hermano, hay algo de cierto en que lo que pasa en la tierra mueve el corazón de Dios. ¿Sí? Mueve el corazón de Dios, sea para contentamiento o sea para ira, o sea para arrepentimiento, porque la Biblia dice que y se arrepintió Dios de haber mandado el diluvio y haber acabado con todo. Y dijo: no volveré a exterminar al ser humano con agua. Ok, movió el corazón de Dios lo que pasó en la tierra. Eso sí es cierto, pero ¿en dónde empieza el asunto entonces? ¿Empiezan los cielos sobre la tierra o empieza en la tierra sobre los cielos? ¿Qué cree usted? No, la Biblia nos enseña que empieza en la tierra y desata sobre los cielos. Ahora mire, la palabra dice, hermano, que cuando nosotros oramos, ¿en dónde responden? En los cielos. Cuando nosotros hacemos algo en la tierra, en los cielos comienzan a pasar cosas. Empiece a grabar eso, porque muchas veces como cristianos pensamos que es completamente al revés por la cultura pagana. No, cuando una persona creyente ora, cuando 2 o 3 oran, los cielos responden. También dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en los cielos? ¿O usted cree que los cielos amanecieron de fiesta
y los seres humanos pueden hacer algo para unirse a la fiesta. No, 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 no. Dice que cuando un pecador se arrepiente, entonces organizan una fiesta en los cielos. Esto nos está enseñando que según lo que pasa con nosotros en la tierra, los cielos reaccionan. Emociones, hermano, emociones o entristezcase, no sé qué, en qué bipolaridad venga usted hoy, en signo positivo o negativo. Pero mire, podemos emocionarnos porque si nosotros hacemos cosas, en los cielos van a acontecer cosas consecuentes a lo que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Adán, gobierna sobre la tierra, sojuzga sobre la tierra. Y Dios había creado los cielos y la tierra como un sistema que trabajarían juntos. ¿Amén? Así es, hermano. Mira, hay una antigua creencia, y digo antigua creencia porque quizás tiene mitad verdad y mitad mentira, por ejemplo, de los agricultores que dicen, por ejemplo, que lo que pasa en la luna está afectando lo que pasa en la tierra y que hay que cortar la madera en luna llena o no sé qué tantas patrañas. Yo no le pongo atención a eso, aunque tengan un poquito de razón. No le pongo atención a eso porque la escritura dice que el sol, la luna y las estrellas fueron puestas a causa del ser humano. No el ser humano a causa del sol, la luna y las estrellas. Es decir, la luna no rige al ser humano. El ser humano rige lo que pasa con la luna, el sol y las estrellas. Se lo voy a mostrar porque en alguna ocasión, hermanos, estoy fundamentando lo que le voy a leer más adelante. Había una gran tormenta y los discípulos estaban en la barca y ellos tenían miedo de hundirse porque la barca se movía por todos lados y la tormenta arreciaba y arreciaba. Y entonces ellos tuvieron miedo y Jesús estaba durmiendo en la popa de la nave y fueron y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que nos ahogamos? Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Hombres de poca fe. Así que ordenó a la tormenta que se calmara y la tormenta se calmó. Y los hombres preguntaron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Yo no sé si era tiempo de lluvias o de huracanes, la cosa es que ahí estaba. ¿De dónde vienen las lluvias y los huracanes, hermano? Como un niño pensemos, no como un evangélico, porque los evangélicos enredamos todo. Pensemos como un niño, bueno, de los cielos, ¿no? Los vientos, las lluvias, las nubes, porque para que llueva tiene que haber todo un sistema colectivo en los cielos para que se desate una tormenta, ¿sí? Las nubes, los relámpagos, el choque eléctrico arriba en la iosfera, la ionosfera y todas esas cosas, pero al final se traduce en una gran tormenta. Alguien puede decir, sí, era época de tormentas. Bueno, sí era época, la luna estaba en no sé dónde y esto, lo que quieras, pero el Señor dijo, se calman. Y se calmaron. Los hombres se asombraron diciendo, ¿qué clase de poder es este? Que ellos veían a un hombre, ¿o no? Que le obedecen los vientos, que le obedece la mar, que la mar enmudece cuando él dice enmudece. ¿Qué clase de poder es este? Pero Jesús no estaba muy contento aquel día, hermano, porque él había hecho una pregunta. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Cómo es que ustedes no alcanzan a creer, a comprender qué poder es el que ustedes tienen? ¿Por qué no lo pueden comprender? Hombres de poca fe. Wow. Iniciando con esto, hermano, es importante que entendamos que si usted está hoy de mal humor, el que sí pudo haber amanecido de mal humor es usted, no Dios. Puede afectar lo que está pasando en los cielos, en la atmósfera, alrededor de usted y alrededor de la ciudad. Ahora, no porque yo le esté diciendo que usted es el más importante de la ciudad, no, porque si usted es la iglesia, si usted es parte de la iglesia sí tiene ese poder dado por Jesucristo. Como se lo dio a Adán. Y cuando Adán pecó, le dijo, acabas de maldecir la tierra. Y como siguió aumentando el pecado, entonces se desató un diluvio desde los cielos. Y lo que estaba pasando en la tierra estaba afectando desde los cielos a la tierra drásticamente. Pero también usted tiene que recordar que después del diluvio Noé hizo una ofrenda. ¿Sí lo recuerdan? Hizo una ofrenda y entonces puso un corderito y el olor comenzó a subir al cielo. Y cuando el olor de la ofrenda de Noé subió al cielo, Dios dijo, me arrepiento
de haber terminado con el hombre. Lo que pasó en la tierra, ¿qué volvió a suceder, hermano? Lo que estaba pasando en la tierra, que un hombre estaba haciendo, volvía a afectar los cielos. Y Dios decía, creo que no vuelvo a acabar con el ser humano. No lo vuelvo a exterminar como lo había yo hecho. Voy a hacer un pacto ahora. Y entonces puso el arco iris en los cielos para que recuerden esto cada que miraran el arco iris. Lo que ustedes hagan en la tierra afecta a los cielos. Wow. ¿Alguien en esta sala quiere ser bendecido? Sí. Esa bendición es desatada por ustedes mismos. O maldición. Adán y Eva estaban repletos de bendición y estaban en el jardín del Edén y la bendición reposaba en sus vidas por todos lados y escuchaban la voz de Jehová que se paseaba en el huerto del Edén. Pero un día ellos hicieron algo y todo eso cambió. Wow. Así que mi hermano, el Señor por eso siempre nos recuerda que no es bueno enojarnos. No es bueno enojarnos. No, pero la Biblia dice que sí me puedo enojar. Mire, el que vive diciendo eso es porque de por sí vive enojado. Solo está encontrando un lavado de cerebro para su vida para decir, ya ves, no es pecado que me enoje, pero ¿por qué te enojas? Mejor es no enojarse. Porque cuando uno se enoja, Santiago también dice, hermano, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que cuando un hombre está enojado, Dios no puede hacer justicia. Así que uno puede orar enojado y uno puede estar reprimiendo en la casa enojado y Dios no va a obrar en justicia, porque cuando un hombre se enoja afecta a los cielos también. Se lo compruebo diciéndole que cuando un hombre se arrepiente, los cielos hacen fiesta, los cielos se emocionan, los cielos se alegran. Mire, cuando Jesucristo encontró a Natanael y le dijo, Natanael, aquí hay un verdadero judío en el cual no hay mentira, un judío recto, un judío justo. Y Natanael le dijo, maestro, ¿de dónde tú me conoces? Antes de que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, yo estaba viéndote ahí. Maestro, rabí, tú eres el Hijo de Dios. Jesucristo le dice, porque te dije que te había visto debajo de la higuera, ¿crees? Te digo una cosa, a partir de ahora vas a ver los cielos abiertos y ángeles del Señor bajando hacia la tierra y subiendo. Eso es normal. Pero a partir de ahora que te estoy diciendo esto y porque tú tienes fe, para ti los cielos quedan abiertos y va a empezar a fluir desde los cielos hacia la tierra y desde la tierra hacia los cielos según tu fe, es lo que le está diciendo. Y siempre vas a mirar esta acción. No sé si usted ha podido verlo. Así que le adelanto algo de esta palabra. Hermanos, lo que nosotros vivimos en la tierra, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestro amor, nuestro odio, nuestro rencor, desatan cosas en los cielos o atan cosas para la tierra desde los cielos. Ahora se lo voy a comprobar. Mire, por eso le llamé las llaves del reino de los cielos. Mire, hermano, vaya conmigo a Mateo 16. Ya en el Nuevo Testamento vamos a fundamentar lo que le estoy diciendo porque puede parecer locura, ¿no? Claro que al hombre que no es espiritual, estas cosas le parecen locuras, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Pero mire, Mateo 16, por favor. Vamos a leer a partir del verso 13. Viniendo Jesús, ¿está ahí ya conmigo? Hágame algún ruido, ok. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vea, ponga atención a todo lo que le dije como introducción y a cada palabra de lo que vamos a leer. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era el Cristo. ¡Wow! ¡Qué acontecimiento tan fuerte!, ¿no? Ahora bien, vamos a dejar a un lado la antigua creencia de que Pedro es el cimiento de la iglesia y bla, bla, bla. Más adelante lo vamos a demoler con un marro eso. Está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la pregunta, hermano, nace de los hombres. Hombres comunes y corrientes, vamos a llamarle así, aunque ni para Dios son comunes los hombres, ni mucho menos corrientes. Solo que es una frase que usamos los mexicanos muy falta de cultura. Hombres sería la palabra correcta, porque para Dios el hombre es valioso y tiene mucho poder. Pero hombres comunes, bueno, vamos a dejarlo así. Hombres. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No el Mesías, no el Cristo. ¿Quién dicen que yo soy como hombre? ¿Quién dicen los hombres que yo soy como hombre? Porque Jesucristo fue y ha sido verdadero hombre y verdadero Dios, declara la misma Escritura Sagrada. Pero hablemos como hombres, dijo Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, que Jeremías, que bla, bla, bla. Ok, eso dice la gente de Jesús. ¿Y ustedes qué dicen? Entonces Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo dijo, ¿sabes qué, Pedro? Lo que muchos hombres no saben es que aún la revelación nace de una declaración que hace la gente. Y a ti te vino esto desde el cielo, desde mi Padre que está en los cielos. Esto no te lo pudo haber dicho un hombre, porque los hombres no entienden eso. Esto te vino a ti desde mi Padre que está en los cielos. Eso nos enseña algo, que desde los cielos puede venir cosas a nuestras vidas como una revelación. ¿Sí? Una revelación. Entonces a Pedro le cayó desde el cielo una revelación. Vuelvo a imaginarme que los cielos están como esperando, el mismo Padre que está en los cielos, esperando nuestras posturas, nuestras formas y nuestra condición para desatar cosas sobre nosotros. Así que se le ocurrió al Padre ese día mandar sobre Pedro, que tomó la iniciativa, que quizás sea el que estaba diciendo, yo me voy a levantar ahorita y voy a decir algo. Quizás no sabía qué decir, pero en el momento en que toma la iniciativa, el Padre le revela lo que tenía que decir. Y eso sí está fundado en la Biblia. Dice, ustedes háganle así. Cuando vayan a hablar con algún principal, algún gobernador, algún magistrado, ustedes no piensen lo que van a decir. Dijo Jesús, ustedes vayan y el Espíritu les va a decir lo que tengan que decir. Del cielo vendrá las palabras que tú tendrás que hablar. Y así pasó con Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres un bienaventurado porque esto no te lo pudo haber dicho ninguna cosa humana, sino que vino de mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo una cosa a ti, Pedro, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta declaración, que es lo que estaba diciendo, que acabas de decir, voy a fundamentar mi iglesia. Y dijo algo fuerte, hermano, que ahora le extendió el poder a la iglesia. Las mismas puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Wow! ¿No le emociona? Es decir, ahora el alcance de la iglesia, Pedro, la que yo voy a fundamentar en esta declaración, va a tener alcance no solo hacia los cielos, sino también hacia el Hades, y las puertas del Hades no van a poder hacerle daño ni los van a demandar a ellos, y ellos no tienen nada que ver con esas puertas del Hades, pero tienen todo el poder de atar y desatar, porque dijo, y lo que tú atares en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desatares sobre la tierra o desde los cielos se desatará sobre la tierra. Wow, ¿no le emociona esa declaración? Preciosa, pero poderosa, y quiero decirle algo, y peligrosa. Porque Jesucristo estaba diciendo, hermanos, que cuando Él estaba fundamentando a la iglesia, le estaba dando cierta llave, cierta posesión de abrir y cerrar, de abrir y cerrar el reino de los cielos. En la antigüedad, hermano, o todavía, yo creo que sí, eso también todavía se acostumbra, que un rey, un dueño de una casa, le llega a tener tanta confianza a alguien, a un mayordomo, que le entrega las llaves de la casa, ¿no? Y le entrega las llaves del reino, las llaves del castillo, o del castillo del rey, y el mayordomo principal de los mayordomos, o de los empleados, o de los siervos, tiene las llaves.
entonces él puede abrir la puerta del reino, la puerta del castillo, y él puede cerrar la puerta. Y el que tiene las llaves se le ha concedido cierto derecho de abrir y cerrar, pero también cierta administración. Porque ¿qué le parece que viene un ladrón y le abre? O quiere salir el hijo y le cierra. O sea, haciendo todo al revés. Viene un ladrón y le abre. Dice, no, pues me dicen las llaves. Oye, déjame salir. No sales tú, estás castigado. Porque me dieron las llaves. O quiere entrar también el hijo. No, cerrado está. Pero es peligroso, hermano, porque cuando a alguien le dan las llaves, si mal usa esas llaves, causa estragos. ¿Y de dónde le dieron las llaves? En este caso vamos a tomarlo así, a la iglesia y a Pedro. Del reino de los cielos. Wow, casi nada. De lo que gobierna allá arriba, le entregaron unas llaves. Usted se va a encargar de abrir o cerrar. La iglesia estará fundamentada en esto y la iglesia tendrá toda autoridad de abrir o cerrar los cielos, el reino de los cielos sobre la tierra. Así que te explico, si tú atas algo en la tierra, cierras bendición, desde los cielos no fluye. Y si tú abres los cielos, cae sobre la tierra. Pedro no entendió mucho, así como muchos que están así diciendo, ¿qué estará queriendo decir? Pedro dijo, ok, sí, ajá, a ver las llaves. O sea, no son llaves físicas, es un poder, es un entendimiento. Y entonces dijo, ¿saben qué? No le digan a nadie que yo soy el Mesías. Y yo creo que mucho menos le digan a muchos que el Mesías, el Hijo, el dueño, el que por él y para él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, te acaba de entregar unas llaves. Ten cuidado con eso. Y mire, le explico esto. Así que alégrese en lo que viene. Dice el verso 21, entonces, desde entonces, es importante esa frase, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! Hermano, hace 5 minutos, para los que dicen, no, hombre, Pedro le entregaron, hace 5 minutos Pedro estaba siendo el líder de las llaves y ahorita todo se cayó. Imagínense que en un momento, no, hombre, y las llaves del reino y lo que tú ates será atado, y Pedro diciendo, no hay dos como yo. Claro que eso no estaba pasando. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Estaba hablando de la iglesia. En sí, Pedro, solo estaba él recibiendo la palabra como fundamento de la iglesia, porque Pedro, los mismos apóstoles dicen, venía a ser uno de los pilares de la iglesia. Pero Pedro tenía que recibir, alguien tiene que recibirlo para entregárselo a la iglesia. Pero Pedro no entendió nada, y lo comprobamos que Pedro no entendió nada, porque, digo, yo quiero exagerar, pero 5 minutos después, cuando Jesús dice, bueno, creo que ya entendieron, ahora les tengo que explicar que el Hijo del Hombre vino para ser sacrificado, para morir, para ser asesinado. Los mismos sacerdotes no me van a creer y los mismos sacerdotes religiosos me van a entregar para ser asesinado. Cuando Pedro oyó eso y no entendió nada de lo de las llaves, porque esto le sigue pasando a la iglesia, le dijo, no, Señor, no te pase nada de eso. Mira, piensa un poquito en ti. Vas a sufrir, te va a doler. No hagas tal cosa. Entonces Jesús, volteándole, lo exhortó, y si usted lee ahí cuando dijo, aléjate de mí, Satanás, tiene tremendos signos de exclamación, lo cual quiere decir que un poquito alzó la voz. Aléjate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Imagínense Pedro, que dijo, bueno, estábamos tomando tranquilos y ahora ya la agarraste contra mí. Y claro que no, hermano, lo que pasa que ahora Jesús comenzó a explicarles que lo que pasaría en la tierra desataría bendición en los cielos. Por eso les habló de las llaves y le dijo lo que ates y desates, solo que Pedro no entendió. Pedro no entendió, hermano, que cuando Jesús muriera en la cruz se iba a desatar una gran bendición en los cielos, ¿o no? Dice la palabra que en la cruz Él llevó nuestros pecados, pagó el precio de nuestras iniquidades y por su llaga fuimos todos sanados. Cuando Él hizo ese acto, los cielos respondieron con perdón hacia la tierra, los cielos respondieron con oportunidad de salvación y de vida eterna.
Eso es lo que él trató de explicarles. Dijo, desde entonces comenzó a explicarles esto. Pero Pedro no había entendido y le dijo, no, que no vaya a pasar eso. No sea que tú hagas algo aquí y por amor a ti no hagas nada. Jesús le hubiera podido decir esto. Si por amor a mí no hago nada, tampoco nada pasa desde el cielo a la tierra. Mira, hermano, te digo algo, para que entendamos el Espíritu de Cristo. Si tú siempre estás pensando en ti, en lo tuyo, en lo propio, en lo que a ti te conviene, es probable que te cuides mucho y que bueno, está bien, cuídate a ti mismo. Pero es muy probable que por cuidarte mucho a ti, no desates bendición desde el cielo. ¿Por qué? Porque a veces nos cuidamos de no hacer cosas que pueden bendecir, pero son peligrosas para mí. Como que si está lloviendo, no voy a la oración. Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque me puedo mojar y no tengo vehículo. ¿Y qué va a pasar si yo no tengo vehículo y está un aguacero? No voy a la oración. Además, ¿para qué voy a la oración? Si yo no tengo necesidad, a mí no me duele un hueso, mis hijos están bien en mi casa, mi matrimonio está bien, mi esposa, todo está bien. Así que, ¿para qué voy a la oración? No tengo que arriesgar nada, pensamiento humano. Pero si tú tienes las llaves en el que puedes abrir para que otros entren y bendecir a otros, ¿no te parece demasiado egoísta, Pedro? Que te acabo de dar las llaves y ya me sales con que no mueras, no mueras. ¿Para qué mueres? Ni te lo van a agradecer. ¿Para qué mueres? No, hombre, no. Es mucho sacrificio que la tierra siga cargando su pecado y su maldición. Por eso le dijo, lárgate de aquí, Satanás. Y no vio usted que ahí dice, porque siempre pones la mira, escúcheme hermano, en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Wow. Yo suelo escuchar mucho a los evangélicos que dicen, andamos en las cosas de Dios. ¿Sí ha oído eso? Y uno pregunta, a ver, ¿y qué es para ti las cosas de Dios? Bueno, leo mi Biblia. ¿Y para qué la lees? Para ti, ¿no? Ah, entonces son tus cosas. Voy a la oración. Y cuando vas a la oración, ¿por qué vas? ¿Por ti o por los demás? No, por mí. Son tus cosas. No son las cosas de Dios. Jesús le dijo, tú siempre estás pensando en ti, en la tierra, en los hombres, no piensas en el cielo. Piensa en los cielos para que los cielos bendigan la tierra. Yo tengo que morir para bendecir a la humanidad. No me entiendes estas cosas, pero me lo quieres impedir todavía, que es más grave. Me tomo el caso de un cristiano evangélico que dice, no, pues yo para qué voy a la oración, está lloviendo, ¿qué tal si me mojo y me da gripa? Ok, está bien, cuídate. Pero él puede bendecir a otras. Él puede hacer un sacrificio que agrade al Señor. Y el sacrificio que agrade al Señor puede bendecir a otro, puede arrepentirse de hacer cosas que había pensado hacer, o puede incluso desatar una bendición desde los cielos. Acuérdense del Salmo 133. Qué bueno, hermoso que los hermanos se reúnan juntos en armonía, bla, 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 porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, porque ellos desatan esas cosas desde los cielos. Si alguien dice, no, ten cuidado, ¿dónde vas a la oración? No vayas, no, cuídate, es peligroso. El hermano Irving, porque es un imprudente. Ahora uno sale noche y es peligroso andar de noche. Él, porque es un imprudente. Perfecto, quizás un imprudente, o quizás yo pienso en que mi vida tiene llaves para bendecir a otro. Puedo atar también, pero prefiero liberar. Prefiero abrir, bendecir. Yo no estoy enfermo, pero puedo orar por alguien que está enfermo. A eso vengo. Para eso quiero hacerlo. ¿Es arriesgado? Puede ser. ¿Hay intereses personales que puedes perder? Quizás sí. ¿Tengo que invertir algo de mi propia vida? Pues probablemente sí. El que no esté dispuesto a perder su propia vida no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Y Pedro no lo había entendido y le dice, tú estás mirando siempre las cosas de los hombres y no miras las cosas de Dios. Hay que mirar las cosas de Dios. Pero te acabo de decir, Pedro, les daré las llaves. Y ahora con las llaves lo que quieres hacer es cerrar la bendición. ¿Ha oído que la iglesia evangélica se comporta así? Mira, hermano, para la iglesia evangélica, hablo de nosotros. Entonces, nosotros no somos evangélicos. No, nosotros evangélicos. Para la iglesia evangélica nos vamos a ir al cielo los que estamos aquí y los que están afuera no. Esos se van a ir al infierno. ¿Sabe qué está haciendo con las llaves? Se meten y cierran la puerta. Sí, es así. Ellos son así. Nosotros somos así. Como iglesia somos así. Solo nos vamos a salvar nosotros. Los demás se van a ir al infierno. Así que clic y cerramos. Y se van a salvar los que se visten de esta manera, porque lo decimos nosotros. Porque Dios nos dio el poder de atar y desatar. Así que si alguien no se viste como nosotros nos vestimos, puerta cerrada.
Y como también tenemos derecho sobre las puertas del infierno, los mandamos al infierno. Mire qué cosa tan terrible, no entender lo que se nos concedió para una bendición. Y eso fue lo que estaba pensando Pedro, ¿lo ves? No mueras. Hermanos, si nosotros no estábamos ahí, o en la mente de Cristo sí, pero físicamente no. Pero si hubiéramos estado viendo la escena, le estaríamos gritando, Pedro, ¡cállate! ¿Cómo que no muera? Si él no muere, ¿qué iba a pasar con nosotros? ¿No nos íbamos a salvar? Si él no es muerto en el madero, nosotros no hallaríamos salvación. Cállate, Pedro, déjalo que vaya a la cruz. Por eso Jesús se volteó y dijo, aléjate de aquí, Satanás. No puedes usar las llaves para atar bendición para otros. Eso no fue lo que te dije. Te dije, tú puedes desatar bendición desde los cielos. Y lo primero que haces, mi estimado Pedro, es no mueras, no cerramos mejor. Pedro no se daba cuenta, hermano, que con esta acción ni él mismo sería salvo. Ni él mismo. Porque tenía que ir a la cruz y resucitar para que derramara salvación sobre la humanidad. Wow. Eso tenemos que entenderlo en primer lugar, hermano, que muchas veces pensamos de esa manera. Quiero decirte algo, amada iglesia. Cuando tú oras por alguien, abres los cielos. A Dios le agrada eso. Los cielos responden. Pero también al mismo tiempo, cuando tú abres para otros, entras tú también. Y cuando tú cierras para otro, te cierras a ti también. Se lo explico. No me daría tiempo si lo leemos, pero se lo explico. Jesucristo acusó a los fariseos de esta acción y les dijo, hipócritas, andan por el mundo buscando, mueven cielo, mar y tierra. Vea lo que les dijo, ponga atención. Mueven cielo, mar y tierra buscando prosélitos. Y cuando los encuentran, los hacen 2 veces hijos del infierno, porque todo pasa. Ni los dejan entrar a ellos y ni entran ustedes. Así que los fariseos religiosos, como le ponían mucho estorbo a la gente con las llaves, le ponían mucho estorbo, ese mismo estorbo que le ponían a la gente impedía que la gente viniera al reino, pero al mismo tiempo ellos tampoco podían entrar. Hay una ley del reino, la ley de las llaves del reino, que es, si tú abres para que entren otros, entran otros y entras tú. Escúcheme, hermano, si tú cierras para que nadie más entre, no entra nadie, ni otros, ni tú. Dígame amén ahí. ¿Cómo puedo entender esto, pastor? Ok, pongamos como ejemplo el perdón. Y eso es bíblico. Podría leerlo también, me llevaría otras 2 horas. Y usted ora al Padre, no, que no abra la Biblia ese hombre. Mire, Jesucristo dijo, y cuando estén orando, digan, y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí vio la matemática de la tierra y el cielo? Yo perdono a las personas y lo que desato sobre mi vida es perdón. Y Jesucristo explicó como para que no nos confundiéramos, dijo, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, la reacción del cielo es que el Padre que está en los cielos tampoco te perdonará a ti. ¿Cómo? ¿Sí? No. Yo sí quiero que el Padre me perdone, pero yo voy a pensarlo si perdono. No funciona así. Lo que tú haces en la tierra desata cosas en el cielo. Y lo que tú también haces en la tierra para atar, también se ata en el cielo. Piensa, mi querida iglesia, la próxima vez que el Espíritu Santo te diga que hay que perdonar a alguien, piénsalo 2 veces. ¿Por qué? Piénsalo 2 veces. ¿Por qué? Porque es una acción doble. Si tú no lo perdonas, el cielo no responde a favor tuyo. En el cielo también se cierra algo para ti. Si tú lo perdonas, en el cielo se abre algo para ti. Es consecuente. Trata a los hombres, dijo Jesús, como quieras que te traten a ti. Pero esto es un asunto espiritual. Esto no es un asunto de cultura. Ay, a Diosito le gusta que yo trate bien a los hombres. No, mi hermano. Sí, no es así. Eso es paganismo. Lo que Dios quiere es que liberes personas para que te liberes a ti mismo. Que rompa las cadenas para que tú seas libre y siendo libre liberes a más personas.
Pero no puede ser que cuando tú seas libre, hermano, lo que hagas sea atar a las personas. La iglesia, dijo Jesucristo, recibió llaves del reino de los cielos. Y la iglesia, hermano, tome nota de esto en su corazón. La iglesia, hermano, tiene la capacidad de bendecir personas. No quiero decir la otra parte porque está ahí, pero no la quiero decir porque no quiero sembrar en ustedes la parte negativa. Pero tiene la capacidad de bendecir a las personas, de orar por personas, de abrir puertas, de sanar enfermos, de restaurar vidas, familias y matrimonios. Tiene esa capacidad porque tiene unas llaves entregadas por el Señor. Y esas llaves, hermano, nos da el derecho de bendecir. El tema es cuando no lo entendemos. Y somos muy egoístas. Incluso nosotros podemos estar pensando que si yo vengo y canto a Dios, yo le estoy agradando a Dios, y eso es cierto, hermano, pero debemos de pensar que cuando la iglesia alaba a Dios, la iglesia bendice a la ciudad. ¿No lo cree? No lo había pensado. Bendice a la ciudad. Porque dice, ¿en dónde hay un pueblo que te alabe, oh Señor? Dice. Y grita, que todos los pueblos te alaben, Señor. Porque Dios quiere bendecir a todos los pueblos. Pero ¿qué pasaría si la iglesia dice, no, cierran la puerta? Vamos a hablar en lenguas para que no nos entiendan. Y vamos a cantar cosas que ni nosotros entendemos. Entonces el pueblo no recibe bendición. O sea, los que no vengan a cantar con nosotros, porque son inmundos. Entonces Jesús dice, ¿para eso usarían las llaves? ¿Para satisfacción personal? Con tanto poder, lo ocuparía solo para tu complacencia. Eso no agrada al Padre, dijo Jesús. En cierta ocasión, Jesucristo fue a predicar a una región y en aquella región los moradores de ese pueblo no lo recibieron, no lo querían. Le dijeron, vete de aquí, Jesús, no te queremos. Así hay muchos lugares. Hay familias, hay ciudades, hay pueblos en donde literalmente le dicen al Señor, no te queremos. Así que Jesús, con todo amor y respeto, porque siempre lo hace, agarró y se fue. Y los discípulos se enojaron, tal cual evangélicos. Dijeron, no puede ser. Y le dicen a Jesús, maestro, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo sobre estos incrédulos? Salamanga larga. Y los consuma como hizo Elías. Así que Jesús se volvió y le dijo, bueno, que ustedes no saben de qué espíritu somos nosotros. El Hijo del Hombre no vino para condenar a nadie. El Hijo del Hombre vino a ofrecer salvación. Así que es probable que tú puedas orar y pedirle al cielo que condene a las personas. Es probable que puedas hacerlo porque la potestad fue dada a la iglesia. Pero Jesús les dijo, pero eso no sería correcto ante los ojos del Padre. Porque papá, aunque los paganos dicen Dios amaneció enojado, para otros que necesitaban la lluvia dicen qué bueno es Dios. Dios manda la lluvia sobre justos e injustos. El Padre de ustedes cuida a las hienas. Y si tuvieras una hiena dirías, no es animal, no hay que cuidarlo. Pero Él cuida a las hienas, a los cuervos. Animales que a nosotros nos parece que no debería nadie cuidarlos porque son animales detestables para ti, pero no para el Padre. Así que cuando tú tienes las llaves de un reino, de un Dios que es bueno, lo correcto en la iglesia es que Él entienda que ese poder, hermanos, que esa autoridad fue dada para abrir la puerta del cielo a la tierra. Puede cerrarla sí, pero lo más recomendable es que no. Hermano, pero Elías oró para que no lloviera. Sí, Elías oró para que no lloviera. Y eso fue lo que dijeron los discípulos y Jesús les dijo, ¿y qué espíritu tenemos nosotros? ¿Qué pasó entonces? ¿Funcionó lo de Elías? Yo le hago una pregunta, hermano. Cuando Elías cerró los cielos para que no lloviera, ¿funcionó? ¿Todo el pueblo se arrepintió? ¿Israel dejó de seguir a los Baales? No. ¿Qué pasó con ellos? Se endurecieron. Se hicieron más duros. ¿Y sabe qué querían hacer? Matar a Elías. Así que Jezabel dijo, ¿quién fue el que hizo esto? Elías, vamos a matarlo. Desató un coraje enorme sobre Elías y sobre los israelitas. Tanto que Elías llegó a pararse y dijo, bueno, ya muere. Les voy a hacer una pregunta. Si los Baales son Dios, adoren a los Baales. Y si Jehová es Dios, adoren a Jehová. Pásese de este lado los que creen en Jehová y váyanse de aquel lado los que creen en los Baales.
y entonces habló acerca del sacrificio y todo este asunto. Así que Jesucristo le dijo, no, mis amados, no, pero Elías sí, pero no funcionó. Sí, pero Dios mandó un diluvio y mató a todos, sí, pero después dijo, me arrepiento. Alguien tiene que conocer el corazón del Padre. Él dijo, y lo que Dios nos está diciendo, hermanos, es, ¿no sería mejor que ustedes piensen cómo poder usar ese poder para abrir la bendición? Sé que tienes el poder para atar cosas, y hay cosas que son necesarias atarlas, como la maldad, el pecado, el odio, el rencor, pero necesitas desatar bendición. No solo andar por la vida amarrando cosas, necesitas desatar, y se lo voy a mostrar aquí. Más sencillo todavía, hermano, hay más sencillo. Mire, vaya al capítulo 18. Una vuelta a su hoja, creo, una página. Una vuelta nada más, no estamos lejos del reino, ni siquiera lejos. ¿Está ahí? Ruidos evangélicos, ¿está ahí? Ok, amén, dicen. Gloria a Dios. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Wow, eso sí sabían, estaban enterados y interesados. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si os volvieses y os hacéis como niños, que si no volvieses y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Wow, no vas a tener muchas oportunidades, dice. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Wow, mire lo que le está diciendo a la iglesia, ¿eh? Y aguas, no sea que te vayas a sentir el no hay dos, el super ungido y el que tiene las llaves como para empezar a condenar gente. Porque si en una de esas tú le impides la entrada al reino a un inocente, a alguien como niño, a alguien que con su corazón sincero quería amar a Dios, yo te recomiendo algo, mi querida iglesia, con todo y que seas el mayordomo. Es mejor que te amarres una piedra muy pesada de molino. En aquel tiempo eran piedras como de este tanto. ¿Sí recuerdan cómo eran los molinos en el Antiguo Testamento? ¿Cuánto lo recuerdan? Y usted va a decir, pues si no estábamos ahí, pastor. Pero hay que leer su Biblia. Había un gran círculo, muchas veces de piedra, círculo grande, un perno, un eje en medio, un brazo, una piedra en el brazo, piedra grande, una rueda grande, una piedra grande, y ellos iban girando la piedra alrededor de esa zanja, y todo lo que había en la zanja lo molía la piedra. O sea, una piedra de este tamaño, como por unos 2 o 3 metros de diámetro. Jesucristo dijo, si tú estorbas a la gente que cree en mí, es mejor que te amarres una piedra de esas en el cuello y te avientes al fondo del mar. Jesucristo dijo, con toda la intención de que llegues hasta el fondo. ¿Y cuál sería la intención de hacer eso? Morir. Morir suicidado incluso. Terrible. ¿Por qué dijo eso Jesús? Solo para que la iglesia entendiera, hermano. Porque ellos estaban preguntando si a quién sería el más grande en el cielo. Siempre la iglesia anda preguntando eso, los cristianos andamos preguntando, ¿y aquí tiene ese poderoso? Hermano, nómbreme líder de algo porque yo necesito tener poder. Hermano, encárgueme algo porque... Y hay iglesias y hay congregaciones que con eso apantallan a algunos hermanos débiles en la fe. Si te vienes con nosotros, te vamos a poner como director de alabanza. Y aquel siente que, uy, el director de alabanza. Te vamos a encargar las mujeres amargadas, el grupo de las mujeres amargadas. Uy, yo soy... Y no te das cuenta que hasta por qué te ponen ahí. Pues porque si eres la encargada de las mujeres amargadas, tú más amargada que todas, ¿no? Y yo lideré a un montón de señoras. Y cuando ves a las señoras, dices, suerte que eres el líder. Pero con eso engañan. Y los discípulos también estaban pensando que de lo que se trataba era de ser poderoso. Jesucristo dijo, a ver, voy a sacarlos de su engaño, porque con eso de que a ti te entrego las llaves, como que empezaron a agarrar muchas fuerzas, ¿no? Como que a sentirse la Santa Inquisición. Eso fue lo que les pasó, ¿eh? Por eso aquellos dijeron, no, nosotros estamos fundados sobre Pedro, porque el Señor le entregó las llaves a Pedro y nosotros tenemos el fundamento de Pedro, así que nosotros mandamos al infierno gente y quemamos con leña verde a todo el que no crea, y eso empezaron a hacer. Pero Jesús les dijo, ¿sabes que muchos de ellos están en el fondo del mar?
por haber mandado a un montón de gente que creía sinceramente en mí, haberle sido piedra de tropiezo? Wow, ustedes no es así, iglesia. Para ustedes, iglesia, sigue diciendo, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel, marque eso en su Biblia, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el fuego, en el infierno de fuego. Mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. ¿Ve? ¡Wow! Ahí va otra vez con la enseñanza Jesús. El Padre, hermano, escuche, el Padre tiene mucha atención en los cielos acerca de los pequeños. Habla así de los niños porque puso a un niño en medio, pero en otra ocasión también dijo al que tiene un corazón como él. Y a todo el que se haga como él, un niño con inocencia, hermano, un creyente que con un corazón sincero viene a buscar a Dios. La iglesia tiene que tener cuidado de no cerrarle el reino o no ponerle el pie en la entrada para que se caiga. No ser un mal ejemplo. Usted y yo tenemos que tener cuidado de no ser un motivo de que la gente se desanime de buscar al Señor. No teniendo una conducta reprobable. No parándonos en la puerta con cara de tabla para decir, qué bueno que vino. No subiéndome a decir, póngase firmes que vamos a adorar al Señor. Oiga, ¿qué clase de cosa es esa? Tenemos la llave. Qué bueno que vinieron, queridos hermanos. Yo estoy feliz. Ustedes están felices de estar aquí, ¿verdad, mis hermanos? Alabemos a papá. Pónganse de pie. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está usted enojado? ¿Sí sabe que cuando usted está enojado, Dios no obra en justicia? ¿Sí sabe que cuando incluso nos subimos aquí molestos con la iglesia, con nosotros mismos, con la vida, con mi esposa, con mis hijos, entonces desde el cielo ya está pasando algo negativo? ¿Sí lo sabe? Sépalo. Porque también cuando nosotros abrimos los cielos, hermano, también los cielos se abren para ti, para tu casa y tu familia. Cuando te sientas a tu mesa a comer con alegría, el Padre también está poniendo algo de su parte. Se motiva el Padre, hace cosas, como aquel que dice, pues yo pongo la coca. Pero si estamos mordiéndonos, dijo Pablo, ¿no dice eso Pablo? Si estamos mordiéndonos, el Padre también no está muy alegre diciendo, ustedes son los que ocasionan que pasen cosas en los cielos. Y aquí Él se los está diciendo a la iglesia. Tengan cuidado de no menospreciar a alguien como este niño, porque les digo que los ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Diga conmigo eso, el Señor vino a salvar. ¿Qué les parece? Ahí le va, mano, abróchese su cinturón. Y me voy de bajadita. ¿Cómo me encantan estas historias? Me vuelven loco. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto, digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¡Wow! Jesús está contando una historia de cómo la tierra mueve los cielos. Cómo Dios sí tiene cuidado de una persona, una sola, de un niño, uno solo. Y que tú como iglesia, como creyente, como siervo de Dios, se te fue dada la autoridad de tener unas llaves que pueden cerrarle la bendición o abrírsela. ¿Y cómo? ¿Cómo, pastor? Mira, desde tu cara. Sí, es así, hermano. ¿Se ha visto, hermano? Mire, voy a usar un ejemplo malo del mundo, pero ¿se ha visto que la gente que quiere vender pone decanes en las puertas? ¿Ha ido usted al Coppel que le dan al doble de caro y ponen a un muchacho que le abre la puerta y le dice, bienvenido? Oiga, ¿ya tiene usted su crédito? Porque nosotros damos crédito. Nosotros no somos como los evangélicos que cierran la puerta. Nosotros abrimos puertas. Vea el ejemplo, la enseñanza. Son hombres paganos que cuidan su negocio. No están pensando en Dios, están pensando en ellos. Pero aún pensando en ellos, son positivos. Bienvenido. ¿Tiene usted crédito? O ya se lo damos en 5 minutos. ¿Y qué cree? No nos fijamos si usted es pagador o no. No checamos buró de crédito, nada. Nosotros ahorita le damos una tarjeta y saca lo que usted quiera. ¡Wow!
Si la iglesia entendiera que es casi lo mismo, pero hacia el cielo, lo que Jesús le dijo que hiciera, abre la puerta del reino y dile, tú puedes entrar al cielo y puedes ser bendecido. Bienvenido a este lugar de bendición. Wow. Por cierto, ¿tienes crédito en el cielo? Yo puedo decirte cómo se abre crédito en el cielo. Que es Cristo Jesús. Si tú te entregas a Cristo, los cielos te son abiertos. Pero eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Nuestra cara no nos ayuda. Luego algunos no nos ayuda para decir bienvenido a la iglesia. Qué bueno que está usted aquí. Me ha dado mucho gusto. Porque fuimos puestos para abrir el reino de los cielos y no condenar. Pero mire aquí, sigue diciendo, agárrese de su silla. Y si acontece que encuentra esa oveja, él se emociona. 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere. No. No inventes rollos, Dios no quiere. Pero yo tengo la autoridad en el nombre de Dios. Ok, sí. Y la vas a usar para maldecir, la vas a usar para arruinarle la vida a la gente. ¿Te cae que es así? Eso es lo que dice el Señor. Por tanto, vámonos, ahora sí, hermano, agárrese de su silla. ¿Sabe qué dice su Biblia ahí, hermano? Léalo usted, en negritas. ¿Cómo se debe de perdonar? Dar crédito en el cielo. Supongamos que usted es el edecán que está en la puerta y quiere que todos los que entren a familias con propósito tengan crédito en el cielo. Supongamos que ustedes. La próxima vez que alguien se pare de Ujiera, ya piense en esa postura. Y no se pare como policía diciendo, no, aquí sí te vamos a mandar al infierno. No vais a venir a entrar aquí, tío. Hay gente que le juega al profeta. Y cuando nos agarramos a orar, va y le dice a una persona, el Señor dice, aquí esto no es un juego, porque si tú juegas te vas a ir al infierno. ¿Para qué estás diciendo eso? ¿Dios dice esas cosas? No. Dios no dice esas cosas. Eso está escrito, pero no te dijo que lo dijeras tú. Porque al único que le compete mandar al infierno a alguien es al Padre. A nosotros nos pusieron en la puerta con las llaves diciendo, qué bueno que viniste. Porque cuando alguien llega a la iglesia, hermano, ¿quién cree que lo trajo? ¿Quién cree que lo trajo? Dios. ¿Eres tú capaz de devolverle su invitado a Dios? Porque no reúne tus estándares. Eso es lo que el Señor dijo, hipócritas. Le cierran la puerta al reino a la gente y todo pasa, ni entran ellos y ni entran ustedes. ¿Cómo va a pasar eso? Mire, aquí le va. Aguas, porque muchos de los que estamos sentados aquí esta mañana pudiera estarnos pasando un caso muy particular. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ya tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez la frase que dijo cuando dijo, te entrego las llaves. ¿Lo ve? Hermano, cuando Dios dice que si nosotros tenemos algún conflicto con un hermano, algún hermano nos hizo algo, yo le hice algo a un hermano. Cuando Jesús está diciendo, iglesia, que vayas y hables con él, si no se puede, lleves a otros 2. Y si no se puede, lo traigas ante toda la iglesia. ¿Qué está buscando el Padre? ¿Mandarlo al infierno o que se salga y se arrepienta? O al revés, se arrepiente y se salga. Está buscando, son 3 intentos fuertes. 3 intentos de que esta persona no se pierda, porque lo acaba de decir hace rato. Dios no quiere que alguien se pierda. Así que vamos a intentarlo. Cada miembro de Familias con Propósito tiene una llave o llaves para que si alguien no está haciendo lo correcto, cada hermano vaya y lo reconvenga a entrar al reino y no salirse. A no cerrarle la puerta para que ya no entre. No, mira, que ten cuidado, que estás mal, que yo te perdono, yo te pido perdón, vamos a intentarlo, ok, mételo. No, igual sigue como que no agarra la onda. Ves por 2 hermanos, pero 2 hermanos que tengan la intención de ¿qué, hermano? De convencerlo que no se pierda, ¿eh? Generalmente buscamos a 2 que van con un garrote.
No, no busques a esos. Si tú lo que quieres es que tu hermano no se pierda, búscate a otros dos que tampoco quieran que se pierda. Porque generalmente cuando alguien quiere aplicar esto dice, no, es que ya hablé con él y no quiere. ¿Tú cómo ves, hermano? No, está mal el hombre. ¿Tú cómo ves? Está mal. Vénganse ustedes dos. ¿Sabe qué van a hacer los tres? Lo van a palear. Menos va a querer. Venimos a decirte, estamos aquí reunidos para mandarte al infierno. Y podemos porque tenemos las llaves. Ya lo dijo el predicador. Podemos atar y desatar, así que te podemos amarrar también a ti. Y aquel está así como que, ¿es en serio? ¿Vinieron a torcerme el brazo? No, 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 a ver, hermano. El Padre no quiere que te pierdas. Yo no quiero que te pierdas. Estos dos tampoco quieren que te pierdas. ¿Cree que eso puede? Eso tiene poder. Y queremos orar por ti para que no te pierdas, mi hermana. Tienes que arrepentirte. Pero la idea es que no te pierdas. Mira, que si no te arrepientes te vas a perder, eso es cierto. Pero tenemos toda la intención de que venga a la iglesia. Que se arrepienta, que vuelva al Señor. No hizo caso, todavía no lo puede muy creer. Bueno, lo traes con toda la iglesia. Y le pones aquí a todos estos hermanos y les dices, hermanos, ¿ustedes qué piensan? Todos gritan que se arrepienta y que no se pierda, ¿no? No gritan, crucifíquenle, crucifíquenle, suelten a Barrabás. No, no gritaban eso. Estaban gritando delante de la iglesia es para que la iglesia te convenza de arrepentimiento. Claro, es eso, hermano. Porque sí hay que hacer eso, porque lo dice la Escritura. Pero la intención es que se salve. Arrepiéntete, eso no está bien. Mira, nosotros podemos ayudarte. Nosotros podemos orar por ti. Nosotros queremos la intención de que tú te salves. Papá quiere que te salves, papá no quiere que te pierdas. Eso es lo que hay que decir todos. 100 gentes diciéndole lo mismo. ¡Wow! Claro que por eso Jesús dice, si ni con eso quiere, pues ahí sí, ya de verdad, ya no hay mucho que hacer. Bueno, pues ni modo, no está en nuestras manos. Pero sí, nosotros intentamos abrirle el reino. Abrirle el reino. Ahora, vea, sigue diciendo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, otra vez, va de nuevo, hermano, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Lo ve? Wow. Hermano, lo que hacemos nosotros mueve a los cielos. Alégrese y emociones y tiemble de temor también, porque pero que muchas veces hemos condenado gente. Muchas veces hemos hecho cosas que no teníamos que haber hecho como iglesia. Teníamos el poder, pues sí, pero no era para eso y el Padre nos va a pedir cuenta de eso. Como se lo dijo a los fariseos. Y sigue diciendo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó, ¿quién cree? El de las llaves. Y el de las llaves. Y le dijo, Señor, que hace rato ya le habían dicho, aléjate de aquí, Satanás, ya se le había bajado. Y es que Pedro, de verdad, hermano, aprendamos. Si hay algo que aprenderle a Pedro es que no era delicado. No, como algunos, no aquí. Uy, me hizo feo. Uy, ya no voy, uy, ya no quiero nada. Uy, a mí me mata. No, él no era bien duro, pero para bien. Porque yo digo que a cualquiera de nosotros, que Jesús, ni siquiera el pastor, que es un hombre simple mortal, guapo, pero simple mortal, te diga, oye, hermano, se te ven mal los pantalones, uy, ya me voy al infierno. Jesús mismo le dijo, aléjate de mí, Satanás. Mira, hermano, si Pedro hubiese sido jarocho, hubiese dicho, pues ya me voy de la iglesia. Y tenía toda la razón de andar diciendo en su pueblo, Jesús me corrió. Porque sí lo corrió. Pero la pregunta es, ¿por qué no se fue? Porque ha de dicho, no me dijo a mí eso. No me dijo a mí. Los demás, no te dijo a ti, Pedro, tú tranquilo. O si me dijo a mí, no te dijo a ti, dijo Satanás. ¿Tú te llamas Satanás? No, yo soy Pedro. Tú eres Pedro. Y ahí lo traía y él aguantó. Aguantó. A él se le vino un recuerdo cuando dijo, y todo lo que atares en la tierra le removió con el tema de las llaves. ¿Lo ve? 2 capítulos antes. Y entonces alzó otra vez la mano. ¡Qué valor de muchacho! Ahí te va de nuevo, a ver si no te me corren otra vez. Pero yo aquí estoy firme, como un Pedro, como una piedra, duro como un armadillo. Aquí estoy. Y dijo, Señor. Y Jesús, que es todo amor, no dice, otra vez el mismo, ¿no? Señor, tengo aquí yo una duda, como un mexicano, como los de Paso del Macho, como cualquier hermanito de Padema. Tengo una duda. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Porque tú sabes que hay gente que, caray, la hacen y parece que no entienden nada. Yo tengo un límite.
O sea, ya entendí que no le tengo que cerrar a nadie la puerta. Pero dime tú, ¿cuántas veces le abro y le abro y le abro? Porque pues ya como portero también me voy a fastidiar. Ok, hasta 7, ¿cómo ves? Te propongo 7. Somos bíblicos, el número de Dios. Hasta 7, Señor. Y se las voy contando. Tú me debes 1, tú me debes 2, tú me debes 3, tú me debes 4, 6. En las 7 te cierro. Te mando al infierno. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, Pedrito, sino hasta 70 veces 7. Híjole, si sabes multiplicar, si a nosotros nos cuesta, ¿cuánto es 70 veces 7? Rápido, ¿lo ve? Nos cuesta. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es? Los ingenieros. Cuesta. Y dijo, no te digo 7, 70 veces 7, Pedro. Es mucho, ¿eh? Me suena mucho. Ya luego en mi casa con la calculadora, pero ahorita de entrada se me suena mucho. Vea lo que dice. Por lo cual, anote esto, por lo cual, por ese motivo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, un mundo de dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos. Tomen nota de esta historia. Esto no es una parábola. Jesús dijo, por ese motivo que tú estás pensando, Pedro, el reino de los cielos se parece a esta historia y cuenta una historia de un hombre que le debía mucho al rey. Pero la deuda que este tenía con el rey, hermanos, le daba derecho al rey sobre su esposa y sobre sus hijos. Varones, pongan atención a esto que es fuertísimo espiritualmente hablando. Entonces el Señor ordenó venderle a su mujer e hijos y todo lo que él tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La actitud nuestra mueve los cielos. El reino de los cielos es así. Si tú haces cosas aquí en la tierra, el corazón del Padre se va a mover, porque Dios es misericordioso. Y si tú has cometido un montón de errores, hermano, no pienses que venir a orar es pérdida de tiempo, es una inversión a tu propia vida incluso. Pedir por otros es pedir por ti mismo. Gastar tu vida, tu dinero, tu tiempo y aún tu integridad física para orar por alguien más es invertir en tu propia cuenta. Entonces el rey se conmovió y le perdonó toda la deuda. ¡Wow! Este salió como evangélico. Amén, gloria a Dios, aleluya, me voy al cielo y yo soy el hijo de Dios y Dios es mi amigo y salió bien contento. El rey me quiere mucho. ¿Ok? Ok, dijo el padre, qué bueno. Ahora el padre dice, veamos qué va a hacer este hombre. Porque todo al que es bendecido se le da una llave para bendecir a otros. Grabes esto. Si Dios a ti te cuida, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos y cuida a tu casa, tú tienes una llave para bendecir a otros. O puedes ser egoísta y usarla solo para tu complacencia y estar en el sofá de tu cama tirado con tu pantallota y no te importe si la gente entra o no al cielo. Tú ya entraste, amén, aleluya, y eso es suficiente. Ok, la historia sigue, gracias a Dios. Pero saliendo aquel siervo del culto, del templo, halló a uno de sus consiervos, amiguito, compadrito, no sé, alguna especie de conocido, que le debía 100 denarios, o sea, comparado con 1,000 talentos, una bagatela. Muy poquito le debía 100 denarios. Y agarrándolo él, prendiéndolo por el cuello, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Ahora vas a ver quién soy yo. Ya estoy empoderado como iglesia y ahora van a saber los impíos de quién están hablando. Me la van a pagar todas juntas. Y ese lo agarró por el cuello y lo ahogaba diciendo, me paga lo que me debes. Entonces su amiguito, su consiervo, su compañerito de parrandas, postrándose a sus pies, hizo lo mismo que él, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, raye eso, hermano, no quiso. Híjole. Sino que le fue y le echó en la cárcel. Aleluya. Gloria a Dios.
santo. Aquí sí hay que decir, santo. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Hasta que le pagase toda la deuda. Él no quiso perder un centavo. Viendo sus consiervos, ya sabe que siempre los hay, gente con don de comunicación, que acusa, que dice, viéndole otros compañeritos de él, que siempre los hay alrededor de nosotros, viéndole sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, porque da o no tristeza que alguien sea así, sobre todo cuando el Padre a nosotros nos ha perdonado todo, y como iglesia estemos pensando en que los demás no son dignos del perdón. Nosotros sí, pero ellos no. Siempre un evangélico quiere que Dios lo bendiga a él siempre, siempre, y a los demás ya se han de haber portado mal, y tú no. No, por algo le está pasando eso, por eso, Señor, pero a ti también te estaba pasando y clamaste y Dios te rescató. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer? No, pues que pague, que le vaya mal. Así que los consiervos se entristecieron y dijeron, no se vale. Es un pasado delito. Así dijeron. Entonces, se lo refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron y le contaron, fíjate, que aquí el Irving es un pasado de listo. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, si el reino de los cielos es semejante a esto, Dios, el Rey, el Padre, dijo, yo te había dicho que te había perdonado todo, ¿sí? Pero como tú eres el que manda y tú ataste a ese hombre a la cárcel hasta que te pagara todo, entonces yo creo que lo correcto es que el cielo te responda como tú dijiste que te había de responder. El cielo va a actuar en base a como tú actuaste. Métanlo a la cárcel hasta que pague todo, junto con su esposa y sus hijos. Porque eso había dicho, la sentencia era esa, ¿sí o no? Esa era. ¿Qué enseña esta historia de Jesús? Lo va a decir más adelante, pero mire, enseña, hermano, que todos los días, grábate esto, todos los días, tú bendices o maldices la vida de otros y la propia. Porque este ya había sido libre y ya andaba por la vida, pero se encontró a otro y lo vio, este cuate que no es digno de perdón. No se merece el perdón, este no se merece el perdón. No se lo merece, no. Que conste que tú lo dices, dijo el Padre, porque con tus labios lo declaras. ¿Se acuerda que esa misma ley se le aplicaron a David? Cuando el profeta Natán fue y le dijo, había un hombre que tenía una sola ovejita y había otro que tenía muchas y este se comió la ovejita. Y David dijo, es un desgraciado, que lo maten. Y Natán le dijo, ¿qué crees? Tú eres así. Sorpresa va a haber en el cielo y en ti. Hermano, si tú quieres bendición en tu casa, sépate que la llave es bendecir a otros. Usa la llave para otros y caerá sobre ti. Bendice a los demás y caerá sobre ti. Abre la puerta al reino a otros y la verás a tus propios hijos. Imagínese, hermano, que yo fuera un pastor. A ver cómo lo digo. Hay gente que dice allá afuera que nosotros somos liberales porque nosotros le permitimos a la gente que ande como quiera. Así dicen. Cosa que no es cierto porque yo no le digo a las hermanas ni a los hermanos que hagan tal cosa. Pero ellos dicen, el pastor Irving es un mal pastor y de hecho no ha de ser ni de Dios porque le permite a las mujeres usar pantalón, permite que se pinten, o permite esto y permite el otro. Ok, pero también permito que alguien que está viviendo una vida equivocada venga a la iglesia, le pida perdón a Dios y yo lo que quiero es que se arrepienta. Y lo he intentado con todos, a ustedes les consta. Porque yo también estoy pensando en algo. A mí me gustaría que hubiera más pastores Irvings, no que se parecieran en todo a mí, pero sí que pensaran como yo. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si un día mis hijos pecan? Y no haya un solo pastor que les quiera abrir la puerta del templo, porque todos los demás cierran la puerta del reino. Porque ¿qué tal si uno de mis nietos se aparta del camino y no conoce al Señor y se aparta del Señor? Yo rogaría al Padre que hubiera un pastor Irving que dijera, pásale, hijo, venga, siéntate ahí. Oiga, escúchame. Y que también vaya y le dé un abrazo y un beso. Yo quisiera eso. Yo sé que eso no lo va a cambiar.
y yo sé que eso, pero eso le da la oportunidad de oír la palabra del reino y de arrepentirse estando ahí. Pero si cerramos la puerta y decimos, malditos todos los que no son como yo, y el que se viste así se va al infierno, y el que oye esto se va al infierno, y si no cantas la alabanza que yo canto te vas al infierno, ¿cómo pues yo estoy abriendo la puerta a mis generaciones? Yo mismo estoy cerrando la puerta a mis generaciones. Porque si yo no doy libertad que a mí me dio el Padre, porque si yo condeno lo que a mí no me condenaron, porque si yo soy duro cuando conmigo no fueron duros, soy como este malvado. Soy malvado. Porque a mí cuando yo llegué a la iglesia me amaron. Y yo tenía un pasado feo, terrible. Y no miraron eso de parte de Dios. Y me dio una esposa. Y me dio hijos. ¿Puedo yo acaso agarrar a alguien por el cuello y decirle, sí, pero aquí es santidad a rajatabla? ¿Estoy autorizado para hacer eso? De ninguna manera. Porque solo los malvados hacen eso. Pero si yo hiciera eso, pongo a pensarme para mí mismo, amado hermano, y digo, si yo hago eso, lo único que estoy haciendo es cerrando la puerta a mi esposa y a mis hijos y a mis nietos y a mis generaciones. Como este hombre ya había sido libre y por su mala decisión, por su duro corazón y por la maldad que no quiso cambiar, ahora sí lo agarraron y lo metieron a la cárcel. La iglesia a veces piensa, no, yo ya acepté a Cristo, me voy al cielo. Sorpresa te vas a llevar cuando no se trata solo de aceptar a Cristo, sino de bendecir. El Hijo del Hombre no vino a condenar, vino a ofrecer salvación. Pero el pastor Irving enseña a la gente, yo no enseño eso. ¿Cómo me gustaría que nuestros detractores se sentaran aquí y me oyeran? Yo no lo enseño. Pero yo no le estoy diciendo a la gente, ni a las personas, ni a los hermanos, ni a las hermanas, que por hacer tal cosa se van a ir al infierno. No estoy haciendo eso, porque yo no quiero que a mí me lo hagan. No quiero que alguien le diga a mis hijos o a mis nietos cuando se equivoquen, porque se pueden equivocar y hasta se van a equivocar. Y topen con un pastor de usar la mama larga y les diga, tú no entras al cielo, nada más porque yo lo digo. El padre diría, papá, diría, te voy a dar un consejo, mi querido morenito. Sí, ¿verdad que estoy actuando bien? Amárrate una piedra de molino y aviéntate al fondo del mar antes de que yo baje y te haga pedazos. Porque a ti nadie te mandó a condenar a nadie, a maldecir a nadie, a maltratar a nadie. Varones, amen a sus esposas. Lo vas a desatar desde el cielo, sobre tus hijos y sobre tus nietos. No pienses que se trata solo de ellas, se trata de tus acciones que liberan los cielos, que hace que sucedan cosas en tu casa, que incluso si hay problemas, hermano, un tiempo de oración, un tiempo de perdón en casa va a liberar y va a hacer que pasen cosas milagrosas. Pero tú mismo también puedes liberar eso, hermano, o atar con más enojo, con más coraje, con más berrinche, con más odio y rencor. Entonces los cielos también van a responder. Y papá volverá a decir una vez más, por tu culpa será maldita toda tu casa, toda la tierra, todo lo que está pasando puede ser culpa tuya. Wow. Hermanos, el Señor le está diciendo con esta enseñanza, hermanos, ustedes, si ven a un hermano que se está portando mal, vayan y traten de meterlo. Métanlo a como de lugar. Porque ni siquiera estamos autorizados a ponerle cara. Ni siquiera estamos autorizados. Libre. Como el Padre nos trató a nosotros. Así que vea lo que dice el Señor. Así también. Bueno, mire lo que dice. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dígame ahí. Dígale aleluya. Le cuento una historia y es para terminar. Usted la va a leer en el libro de los Hechos, capítulo 10. Pedro, el de las llaves. Un día está un hombre, es un romano, un centurión romano llamado Cornelio. Este hombre era un buen hombre, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice.
él hacía muchas ofrendas y daba limosnas, pero también estaba orando al Padre y él oraba sin conocer a Dios, hacía oraciones y él le oraba a Dios. Así que desde el cielo envió Dios un ángel. Wow, la oración tiene respuestas. Y no solo de la iglesia, la oración de un hombre. El ángel viene y le dice a Cornelio, Cornelio, tus oraciones, tus ofrendas y tus limosnas han subido hasta el cielo. ¿No le maravilla? Cada cosa que hacemos mueve el cielo. Tanto que Dios mandó un ángel y le dijo, Cornelio, quiero que sepas que cuando tú das ofrenda y ayudas a los necesitados y cuando estás pidiéndole al Padre que te ayude, el cielo va a responder. Así que, ¿qué crees? Por lejos que te parezca el cielo, me mandaron a ti. ¡Wow! Y este no es la iglesia, ¿eh? Es un hombre que está orando al Padre y que es buen hombre porque él sabe que las acciones de nosotros producen cosas en el cielo. Las malas acciones también producen cosas en el cielo, bien que desatamos o bien que atamos. Y le dijo, lo que tienes que hacer, Cornelio, es ir a casa de un tal curtidor, se me fue ahorita el nombre, creo que tenía un nombre ahí, y vas a encontrar ahí, vas a preguntar por Simón Pedro. Ahí está Pedro y tú lo vas a mandar a traer para que él te diga lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, Cornelio mandó una compañía de soldados porque él tenía, era un centurión y mandó encargados, así que mandó a unos que fueran a la casa donde estaba Pedro y Pedro tenía mucha hambre, pero antes de que le prepararan la comida subió a la parte alta a orar. Y cuando él estaba orando, los cielos se abrieron y bajó un lienzo muy grande en donde él veía cuadrúpedos, reptiles, bestias del campo y toda clase de animales, y una voz desde el cielo le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro le respondía a la voz, no, Señor, porque yo no como cosa inmunda, yo no he comido nada de eso. Y 3 veces bajó ese lienzo hasta que después de la tercera vez el lienzo subió al cielo y se cerró el cielo. Terminando estas 3 visiones, el Espíritu de Dios vino a Pedro y le dijo, Pedro, van a llegar 3 hombres, vienen a buscarte, tienes que ir con ellos. Cuando termina de decirle eso, llegan esos 3 hombres enviados por Cornelio y le dicen que si estaba Pedro, y Pedro sabía que tenía que ir con ellos. Así que Pedro se fue con ellos. Y ellos lo llevaron con Cornelio, y cuando llegó a Cornelio, Pedro les dice, varones griegos, varones romanos, gente gentil, ustedes saben perfectamente que nosotros los judíos no nos juntamos con ustedes porque nos parecen inmundos. Pero cuando yo estaba, antes de que llegaran estos hombres a buscarme, yo estaba orando, una voz del cielo me dijo, Pedro, mata y come, y yo le dije, no, Señor, y él me dijo, usted no llame inmundo a lo que Dios ha santificado. Así que entendí, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas. ¡Wow! Eso lo tiene que entender todo cristiano. Aquí estoy entonces. Díganme ustedes, ¿qué quieren que yo haga aquí con ustedes? Entonces, Cornelio le contó la historia y Pedro entendió que Dios lo había mandado a predicarle el evangelio a Cornelio y a no ser egoísta, sino a compartir la palabra de Dios. Y comenzó a explicarles la palabra del Señor de cómo los judíos habían matado a Jesús, el cual era el Cristo, el Mesías enviado por Dios, de lo cual había testimonio en los profetas, y Pedro mismo era testigo de todas las cosas que habían pasado. Dice la Escritura que cuando él estaba hablando esas cosas, predicando ese mensaje, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en la casa, Cornelio, su familia, sus empleados, vecinos que él había llamado, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y alababan a Dios. Pedro, al ver estas cosas, dice la Escritura, dijo, ahora comprendo que Dios no diferencia de personas y que Dios ha querido darle su Espíritu Santo tanto a los judíos como a los gentiles, que no somos exclusivos de la unción de Dios. Y dice, porque Pedro iba acompañado de otras personas que eran celosas de la circuncisión, unos judíos radicales que no creían que si no se circuncidaban
ellos iban a ir al cielo. No, tenía que circuncidarse, así decían ellos. Pero ellos cuando vieron esto, Pedro les preguntó, yo les digo a ustedes, si el Padre Celestial no le quiso impedir el Espíritu Santo a estos, ¿quiénes somos nosotros para no bautizarlos? Así que mandó que los bautizaran. Wow, lea esa historia. ¿Sabe quién entendió que había que abrir el reino? Pedro. Entendió que Dios, si bien es cierto, se puede creer que le dio las llaves a él, se las dio a la iglesia, pero para abrir el reino y no para condenar a nada. Ahora entiendo que Dios no quiere que alguien se pierda. Ahora entiendo que el Padre no quiere que se pierda una sola persona. Pero, hermano, como quiera alguien se va a perder, pero que no sea por tu culpa. Que no sea porque tú le metiste el pie o le cerraste la puerta. Ustedes están encomendados, dice el Señor, a abrir puertas, a abrir el cielo. Pedro lo entendió y dijo, ahora entiendo que Dios no es exclusivo. Hermanos, Dios ni siquiera es exclusivo de los evangélicos. Cuando Pedro le dijo, no vayas y no mueras en la cruz, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque hermano, porque cuando Cristo murió en la cruz, no solo murió por ti y por mí, murió para que toda la humanidad tuviera la oportunidad de salvarse. Y entregó las llaves a los mayordomos, a los cuales les tiene confianza. Te pregunto si Dios te tiene confianza para que tú uses las llaves. Y dijo, ten las llaves. Cuando 2 o 3 de ustedes se reúnan, ustedes saben si perdonan a alguien o no. No lo dijo cuando contó la historia del que perdonaba o no perdonaba. Si ustedes atan a alguien, quedará atado. Y si ustedes desatan a alguien, quedará desatado. Bendición o maldición. Vayan pues. Y uno va con las llaves. Y uno piensa diciendo, puede uno salir de este lugar diciendo, Señor, yo nunca voy a atar a nadie. Mejor libertad para todos. Tampoco es así, ¿eh? Pero ok, te conviene más pensar así. Pero yo no voy a atar a nadie. Y luego, hermano, no nos damos cuenta que desde nuestra postura estábamos atando. Cuando el lienzo bajó, Pedro ni siquiera había ido ni había entendido que iba a ir a la casa de Cornelio. Pedro ya se había predispuesto diciendo, no, yo no voy a hacer tal cosa. No lo voy a hacer porque yo no como cosa inmunda. Y el Señor dijo, Pedro, tú no estás autorizado. Escúcheme, hermano, como me gustaría que lo oyeran cristianos, evangélicos y católicos. Tú no estás autorizado a decir que es inmundo y que no. Y tú no puedes llamarle inmundo a lo que Dios quiere santificar. Así que si Dios quiere santificar a una persona, ¿quién eres tú para decirle tú no? Así que hazte un favor, Pedro. Iglesia, ve con Cornelio y háblale. Y Pedro llega y dice, ustedes saben que nosotros los de familias con propósito nos cuesta mucho hablarle a la gente. Porque no nos juntamos con piojosos. Pero hoy en la prédica entendimos que nosotros no tenemos la autoridad de seleccionar quién se salva y quién no. Y hoy entendí que Dios me manda a abrirle la puerta a la gente para el reino. Y cuando vi que el Espíritu Santo cayó, dije, de verdad, Dios no hace excepción de persona. Y Él le da su espíritu a quien Él quiere. Y entonces, ¿para qué me quiere a mí? Te entrego las llaves. Así que con tu actitud, hermano, con tu vida, con tus acciones, abres o cierras puertas. Piensa, hermano, la gente que atiendes en tu negocio, la gente que te viene a comprar, a la que tú le vendes, con tu forma de vida, con tus acciones, con la cara que pones, cierras o abres puertas del reino. Más cuando esa gente sabe que tú eres un hijo de Dios y que tú eres un administrador del reino y que tu forma de vida los puede bendecir o los puede condenar. Hermano, quizás esto que estoy predicando es novedad para la iglesia, pero ¿qué cree? Para el mundo no es novedad. Por eso mucha gente dice, díganle a la iglesia que oren por mí. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque ellos saben que nosotros tenemos la bendición, la unción, el encargo de desatar bendición. Por eso lo hacen. Pero no es lo único que podemos hacer, hermano. Nosotros podemos bendecir y bendecir y bendecir. Y el Señor dijo, bendigan siempre, nunca maldigan, siempre bendigan. Siempre sean de bendición, porque el Padre
quiere bendecir a todos, porque el Hijo no vino para que nadie se perdiera, Él vino para que todos fueran salvos por Él. Y ustedes son encargados, iglesia, tú, yo. Cuando Dios te dio esposa, cuando Dios te dio una familia, cuando te dio un matrimonio, te estaba encargando bendecir a los matrimonios, a las familias. Cuando Dios te da hijos, te está encargando bendecir a los hijos, no solo a los tuyos, a todos los demás, para que los tuyos también entren al reino. O bien le abrimos la puerta y entramos ellos y nosotros, o cerramos la puerta y ni entran ellos y ni entramos nosotros. Sorpresa se va a llevar la iglesia evangélica en muchas de sus áreas cuando se dé cuenta que cerraron la puerta a un montón de gente que con un corazón sincero quería buscar a Dios. Y entonces la puerta también les sea cerrada. Y yo, ¿pero por qué? Y papá solo diga, yo te quiero hacer una pregunta, mi querido hermano. ¿A ti alguien te mandó a condenar a la gente? No, bueno, pero es que eso decían los predicadores. Y te voy a hacer otra pregunta, mi querido hermano, mi querido hijo o mi querido extraño, dijera el padre. Cuando tú creíste en Dios, ¿Dios te puso condiciones? Cuando le pediste perdón y le rogaste que perdonara tus errores, ¿te puso algún precio que tenías que pagar? No, bueno, no. Luego entonces, ¿por qué después tú, siendo libre, condenabas a las personas? Me parece que eres un malvado. Y los malvados no entran al reino de Dios. Iglesia, hermanos, la forma en que nos tratamos desata bendición. Quizás no tengamos que hacer tantas cosas espirituales o espiritualoides, solo tengamos que hacer lo que nos dijo, ámense. Si ustedes se aman, papá va a hacer cosas. Porque es en el trato en lo que se desatan cosas. Perdónense. Si ustedes se perdonan, el Padre los va a perdonar a ustedes. Y si el Padre los perdona, van a estar muy bien con el Padre. Y todo el que está bien con el Padre, le va bien. Esa es la forma en que tratamos a los demás. Hermanos, es la forma en que comemos, es la forma en que andamos por la vida, pero también es la forma en la que venimos y adoramos. Es lo que desata bendición, dice el Salmo 133, y vida eterna. ¿Qué le parece, hermano, esta mañana si le pedimos a Dios que nos ayude a mirar que nuestras actitudes atan o desatan bendición? Que nuestra falta de perdón puede también terminar en una falta de perdón para nosotros mismos, como aquel hombre que agarró del cuello a su consiervo y lo ahogaba. Hermano, nunca agarremos a nadie por el cuello y lo ahoguemos, aunque de veras nos deba algo. ¿Somos malos? No somos malos. Mostremos que el Padre está contento y que son nuestras acciones las que desatan un montón de calamidades sobre nuestras propias vidas. Hermanos, póngase de pie, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por la familia, ore por su casa, hermano. Hermano, perdone. Hágalo por su propio bien. Hágalo por sus hijos y hágalo por sus nietos. La parábola y la historia fue contada no de chiste, hermano. Aquel hombre lo metieron a la cárcel con su esposa y sus hijos porque él le pareció una gracia ser evangélico, pero andar por la vida condenando gente. Salvarse él y mandar a todos al infierno. No. Cuide cómo trata a sus hijos, porque eso va a responder el cielo. Cuide cómo trata a su esposa y a su esposo, porque el cielo va a responder. Cuide cómo trata a sus semejantes, porque el cielo va a responder, hermano. Cuide su corazón, porque el cielo va a responder en base a lo que hay en su corazón. Pidámosle al Señor, hermano, solo una cosa, que usemos bien las llaves del reino. A ti te entrego las llaves, dice, y tú eres el que dicta las cosas. Recordemos aquella oración modelo. Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden.